Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, en esto que es Chris Voss Productions. El día de hoy voy a tener dos piezas que voy a armar, que son Renacer y Crear. Y me va a acompañar Joan Folch, quien es periodista de la cadena Univisión y que además estudió conmigo. Vimos un par de materias juntas. Ambas compartimos algunas historias, entre ellas que fuimos pacientes de endometriosis. Ella va a estar contando su historia, que seguramente tengas a alguna prima o alguna hermana o alguna hija que tenga endometriosis y esta historia pudiera ayudarle. Recuerda que si te gustó este episodio, pues dale like, suscríbete, activa las notificaciones. Todo esto va a hacer que la comunidad de rompecabezas personal crezca mucho más. Pero antes también quiero decirte que te voy a dejar un video para que conozcas bien quién es mi invitada el día de hoy. Estado Monagas, llegamos a la población de Barranca del Orinoco, donde encontramos a comunidades de la etnia Guarao viviendo en pobreza. En la avenida Nueva Granada de Caracas, aquí también hay personas que viven debajo de estos puentes. Vamos a conversar con una familia que tiene ya varios años viviendo acá. Le damos al estado Monagas, cuna de una de las poblaciones más antiguas del país, la de la etnia Los Guarao, que en castellano podría traducirse como gente de canoa. Seguramente cuando pasa por un elevado o un puente ha visto personas apostadas allí, comiendo de la basura y buscando entre cualquier estructura un refugio que los proteja. La violencia doméstica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, pues no discrimina estrato social, religión o ideología. Estamos subiendo en este momento a la casa de la señora Luz Ortiz. La verdad es que estas escaleras son bien oscuras. Carlos, si puedes apagar la luz un momentico de la cabina para que se llaman el malecón. Estamos muy cerquita de lo que es la frontera con el estado del Tamacuro. Y nosotros vamos a visitar en este momento a la comunidad de Iniroco Arao. Hola, Joan, ¿cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas noches, Máximo. Efectivamente, el día de hoy en la Fiscalía de Puerto Príncipe comparecieron los 10 estadounidenses acusados de querer sacar de la frontera, por la frontera de República Dominicana, a estos 33 niños. Jorge, definitivamente este es un problema que tiene varias vertientes. Hola, Joan Delis. Bueno, yo sé que te tengo que decir Joa. Pero O Joan, no hay problema. Joan, ajá, pero inmediatamente me sale esa parte más como así, más estructurada, como a veces suelo ser yo, pero Claro, Joan, porque nos conocimos en la universidad con claro, ese nombre, por supuesto. así mismo es, qué gusto que podamos compartir estas historias tan similares que ambas tenemos y que podamos compartirlas también con la audiencia de Chris Voss Productions. Un placer tenerte acá. Realmente me siento honrada de que me hayas invitado a tu programa, Cris, porque sé que va a ayudar a muchas personas, porque a mí me hubiese encantado durante mi camino y sé que a ti también contar otras experiencias, encontrar otras personas que hubiesen vivido algo similar a lo que nosotros hemos estado viviendo y sé que ojalá aportemos ese granito de arena. Para ayudar a otros. Así es. Déjame introducirte para quienes no te conocen. Joan Folch es periodista venezolana que trabaja para la cadena Univisión como redactora de noticias. Trabajó para importantes medios venezolanos como Televen, haciendo periodismo reporteril e investigativo. De hecho, ella condujo 100% Venezuela con Jorge Labrador. Correcto. También se desarrolla en áreas creativas con el impulso de su propia marca de joyas coloridas llamadas Dissimilar, ¿cierto? ¿Así es? Correcto, disímil. Ujú. Usa el arte como terapia a través del scrapbooking y el junk journal, utilizando todos esos implementos creativos y además toda esa creatividad también la has volcado a cómo vestir, cómo lucir, que es lo que también he visto en tus redes sociales. Correcto. Compartimos. Ajá. Ha sido un camino lleno de descubrir. Eso creo que también tiene mucho esa partecita también aquí en el rompecabezas, descubrimiento. Descubrimiento, exactamente. Y justamente tenemos esas historias similares porque ambas fuimos pacientes con endometriosis. Vivimos historias que ahorita las contábamos antes de darle Ujú. grabar rec. Y, oye, mira, en tal año me pasó a mí esto, no, en el 2014 yo viví esta situación, no, pero yo la viví diferente, pero con un mismo tema, que era la endometriosis. ¿Cuándo descubres tú que tienes endometriosis? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, la verdad fue un proceso largo. A mí me la diagnosticaron a los 32 años, cuando ya yo tenía síntomas a partir de mis entrados los 20. Ujú. Digamos que yo tuve una regla normal a partir que me desarrollo a casi los 13 años, me faltaban 2 meses para cumplir 13 años, y tuve sí unas reglas muy abundantes, pero nunca dolores ni nada. Cuando comienzo a partir más o menos de los 21 años en adelante, comienzo a sentir unos dolores horribles, pero todo el mundo, incluyendo mi familia, incluyendo los médicos, me decían eso es normal. Entonces uno como mujer empieza a aceptar que la regla es dolorosa. Y yo Ujú. no veía nada raro, no sentía nada raro, además de un fuerte dolor. Sin embargo, esos dolores se fueron incrementando con los años y cuando yo recuerdo claramente en el año 2013, tenía 32 años, como te digo, estaba saliendo de mi casa, era un día del periodista, porque íbamos a celebrar el Día del Periodista a lo grande en Ujú. el medio donde yo trabajaba en ese momento, que era el Nacional, en Caracas, y bueno, yo me estaba preparando para ir a mi fiesta del periodista, enciendo mi carro y me viene aquel dolor, ya yo tenía experiencia con esos dolores, pero este en Claro. particular fue tan fuerte que yo me quedé doblada en el carro y no pude ni siquiera moverme. Recuerdo que llamé a mi novio, en ese entonces, ahora mi esposo, él tuvo que dejar su trabajo, venir corriendo y llevarme a emergencia para ver qué pasaba. En emergencia no sabían, me dieron una pastilla, me pusieron suero en la vena, etcétera. Ujú. Y ya yo tenía un ginecólogo, pero ya yo decía, ¿por qué me está pasando todo esto? Y este doctor no me dice nada. Y recuerdo que llamé a una amiga y le dije, ¿tú no tienes un doctor que me recomiendes? Y Ujú. ella me dice, yo te voy a recomendar mi doctor, él es muy bueno. Y en efecto, voy ese mismo día, todo eso ocurre el mismo día, el doctor me atiende de emergencia, me revisa, me hace un eco intravaginal, yo le empiezo a contar todo y me dice, tú tienes endometriosis. Yo no tenía ni idea qué era eso. Nunca había escuchado esa palabra. Y me dice, y no solamente tienes endometriosis, tienes una endometriosis profunda porque tienes endometriomas, que son quistes de chocolate, que le llaman, Ujú. son Sí. quistes del mismo tejido endometrial y tienes aproximadamente 5. Wow. Y eso obviamente es lo que te está generando El ese dolor. dolor horroroso y eso hay que quitarlo. Entre una cosa y otra, por el camino, digamos, yo conozco a mi doctor George Atabadra, es el doctor que me termina operando. Me gustó mucho más él que este doctor que fue el que me Ujú. diagnostica, lo sentí que era más joven, que era más empático, porque sabes que uno está acostumbrado a eso, que sus médicos tengan empatía, ¿no? Sí. Y fue un año completo antes de la operación. Y ahí fue un año de descubrir y de entender qué era la endometriosis, qué la causaba y por qué yo no me había dado cuenta de esto y por qué nadie me había dicho nada. Y el doctor me lo dijo, si a ti te hubiesen diagnosticado por lo menos unos años antes la endometriosis, la hubiésemos podido controlar con pastillas, con hormonas, con tratamientos. Empiezo ese tratamiento antes de la operación, me inducen la menopausia, Ujú. me acuerdo que utilizaron un medicamento que se usaba para el cáncer de próstata. Yo tenía que, en Venezuela era carísimo en ese momento. Afortunadamente en ese año todavía no había comenzado el tema de que no había implementos médicos ni nada, Ujú. ¿no? Estoy hablando ya año 2014. Y afortunadamente ese medicamento lo costeó el gobierno, era de las farmacias de alto costo, creo que se llamaban en ese momento. No Yo sé tenía, cómo habrá sido en tu caso, pero en mi ajá, caso, que fue en el 2014, por ejemplo, yo recuerdo ir al Seguro Social, creo que era allí, me ajá, daban una cabita correcto, con las inyecciones, allí en exactamente, esa cabita. Y exactamente, luego yo iba donde el médico y él ujú, me la colocaba en el abdomen de forma exacto, subcutánea, me colocaba esas inyecciones que fueron como por 6 meses más o menos, no sé más o cuánto, menos. más o Entonces lo que menos. hacía era cortarte la Ujú. menstruación. A mí me lo hicieron unos meses antes para preparar mi cuerpo antes de entrar al quirófano. Cuando entran al quirófano se dan cuenta de que además de los 5 endometriomas que sacamos, yo tenía 3 fibromas que Wow. no habían salido por ninguna parte. Ujú. Me sacan, me limpian todo eso y el doctor me dice, mira, en ese momento, recuerdo, me dijo, hay 50% de probabilidades,
de que tú salgas embarazada de manera natural y 50% de probabilidades que se te haga más difícil. Y recuerdo claramente, Cris, que él me dijo algo que las mujeres a veces no tenemos en cuenta. Yo le decía, yo en ese momento, pues ya yo estaba a punto de casarme, y yo le decía que yo tenía más de un año que yo había dejado las pastillas anticonceptivas y yo no quedaba embarazada. Y él me dijo, apenas una mujer deja las pastillas anticonceptivas, en un lapso de 6 meses tendría que quedar embarazada. Si no queda embarazada en 6 meses después de dejar las Ujú, pastillas anticonceptivas, ahí hay un problema, ya sea de ujú. ella o sea de Ok. él. Yo, a mí nunca me llamó la atención esto porque había las, ¿sabes? Las leyendas urbanas, que el cuerpo hay que desintoxicarlo, que pasa un Ajá. año, año y pico, y después es que tú vas a quedar embarazada porque tu cuerpo botó todo ese tema de las pastillas, qué sé yo, y resulta que ahí había un problema, pero me habían dado ese pronóstico, 50% y 50%. Yo tuve calidad de vida, por llamarlo así, como 5 años. 5 años en donde fui feliz, en donde no tuve dolor, en donde tuve mis menstruaciones regulares con pastillas, mis pastillas anticonceptivas, me mandaban pastillas para regular la menstruación, etcétera. Durante ese tiempo, obviamente como muchos venezolanos, Ujú, tengo que emigrar. claro. Emigro, me vengo para acá, para Estados Unidos, a finales de 2016 y más o menos a principios de 2017 comienzan otra vez los dolores. Más o menos Wow. en esa fecha, si no un poquito antes o un poquito después. Dolores muy fuertes, las reglas muy abundantes y la ¿Y verdad que... notabas Ujú. algún tipo de cambio físico en tu organismo? Porque a veces también, no sé, por lo menos evaluándolo desde mi caso, cuando estaba en esa fase de la menstruación, la alimentación, o sea, lo que yo regularmente comía en mis días fuera de la menstruación los digería muy bien. Pero cuando estaba en el proceso de la menstruación eran como si fueran otros alimentos desconocidos y los estaba probando por primera vez. O sea, había algo que inflamaba, que hinchaba. Entonces había que deshacer. Esto no lo puedo comer en estos días. Esto mejor si lo como. ¿No notaste algunos cambios Y a mí también? me inflamaba, se me distendía el estómago, el Ujú, abdomen, tenía cólicos, ujú, tenía estreñimiento, tenía obviamente problemas también en mis relaciones con mi esposo, en la intimidad, porque había un dolor horroroso. O sea, habían un montón de factores y el factor, yo creo que además de los dolores, que insisto, no eran dolores normales de la menstruación, son dolores incapacitantes, son dolores que son tan fuertes, y yo sé que tú lo ujú, sabes, que no te puedes ni parar de la cama. En- ujú. para mí, además, el tema psicológico, porque yo siempre fui una persona muy perfeccionista, me encantaba siempre, y tú no sé si te recordarás de mí en clase, que yo era la Sí. nerd y yo participaba, entonces para mí era muy importante lo que las personas pensaban de mi trabajo en mi área laboral. Entonces, Ujú, tener que llamar por teléfono y decir, no puedo ir a trabajar porque me duele el vientre, la gente decía, pero tiene la regla, gran cosa, ¿sabes? ajá, Entonces, sí, que sí. dudaran de ti porque tú no te podías parar de la cama, para mí eso era una puñalada en el estómago. Decir, la gente, que nadie me comprendiera, incluso mi mismo esposo, pero te duele tanto, sí, me duele, es Ujú. horrible, es espantoso. Entonces, claro, cuando yo me vengo para acá, estás en ese momento en donde incluso no tienes un seguro médico, que sabemos cómo es el ¿Cómo es el sistema sistema de de salud salud de acá? aquí de Estados Unidos, Ajá. complicado, poco empático, súper costoso. Entonces yo estuve un par de años sin seguro médico, un par de años en que no fui al médico, no fui a un chequeo ginecológico, y recuerdo que en el 2020 yo tenía un dolor. O sea, además de estas reglas abundantes nuevamente y todo, yo decía, bueno, otra vez, la endometriosis otra vez, pero no como que no lo dimensionaba, ¿sabes? Ujú. Como que mi cerebro se negaba a entender que otra vez iba a pasar por todo esto. En el 2020, antes de la pandemia, yo tenía un dolor en el lado izquierdo, me movía y me dolía. Cuando estaba acostada y me rodaba de un lado al otro de la cama, me dolía. O sea, ya era una cosa que yo decía, ahí está pasando algo. Pero lo dejé Ujú. pasar y lo dejé pasar y lo dejé pasar hasta que un día
En la noche, es que lo recuerdo como si fuese ayer, empecé con fiebre, pero un palo de fiebre de más de 40 grados. Wow. Tirititaba del frío y el abdomen Ajá. se me abombó, se me puso pero súper inflamado. Sí, como si Yo me estuvieras tocaba embarazada, tal como si cual. estuviera embarazada. Yo me tocaba el lado izquierdo, Mm, que era el que te decía que me estaba doliendo y no me lo podía ni tocar. Y aún así, yo no quería ir al médico porque no había seguro mira. en ese momento. O creo que ya teníamos el Claro. seguro, no me acuerdo exactamente esa parte, ¿no? Pasa la noche, Dani, mi esposo, está súper preocupado y como a golpe de las 5 de la mañana a mí me dan ganas de hacer pipí. No me podía parar de la cama, Cris. No había Wow. manera de que yo sola me pudiera parar de la cama. Recuerdo que Dani se tuvo que levantar, ayudarme a ponerme de pie y cuando yo voy al baño, termino de hacer pipí y regreso, ahí fue, o sea, bueno, el dolor fue tan fuerte que yo me desmayo. Me Claro. desmayé llegando al cuarto. Recuerdo que las últimas palabras que le dije a Dani antes de desmayarme, antes de perder el conocimiento, fue: no me quiero morir. Le dije así. Porque yo sentí en ese momento que a mí se me estaba yendo la vida del dolor. Dani llama al rescue, al Ujú. 911. Y aquí te voy a poner algo para que veas en el contexto en el que pasa todo esto. Esto pasa un 7 de abril. Estábamos comenzando a entrar en la pandemia, estaba todo el mundo en cuarentena. Wow. Era una Sí. Lo hacía enfermedad más difícil, sí. mucho más difícil, era una enfermedad del COVID que estaba comenzando, que la gente no la entendía, que no sabíamos qué tan grave era o Mm. no. Todo el nadie podía entrar a ninguna parte, el tema de la mascarilla, llegan estos hombres vestidos como que se iban a Marte, ¿no? Parecían de la NASA con aquellos trajes Sí, blancos y sí, sí. tal. Claro, ellos básicamente son primeros auxilios. Ellos lo que vieron es que yo no Ujú. tuviera un infarto, que mi respiración estuviera bien, que mi tensión estuviera bien, y le dijeron a mi esposo: si no las llevamos en la ambulancia, la vamos a llevar a ella sola, usted no puede venir, y la vamos a llevar a un hospital. ¿A cuál hospital? No sé, a un hospital. Mi esposo Ujú. dice en ese momento: yo la voy a llevar al hospital. Muchas gracias a todos ustedes, porque él me dice, no, no quería, él no me quería dejar sola Claro. por ahí quién sabe a dónde, ¿A no porque dónde? dudara de las Claro. personas, sino porque, bueno, era una situación complicada, ¿sí me entiendes? Claro. En ese momento yo llamo a mi doctor de Venezuela, a mi doctor George, que es el que me opera, etcétera, y le Ajá. digo, le cuento: doctor, me está pasando esto, esto, esto. Recuerdo que él me dijo: ponte de puntitas y vete para abajo, ¡pum! ¿Te duele? Le dije: me duele mucho. Y me dijo: eso puede ser una peritonitis, me dice. Wow. Ve ya inmediatamente a emergencia, por favor, Joan, ve a emergencia, sigues teniendo fiebre. Llego al Kendall Regional, un hospital acá en Miami, y bueno, eso era lockdown completo, la cuarentena, Claro. o sea, la gente no puede pasar, usted se queda afuera, es ella la paciente, pasa ella sola, y mi esposo hoy en día él cuenta eso y él dice que cuando él me vio entrar sola al hospital y él se tuvo que quedar afuera, él dice: Dios mío, sálvamela porque yo no sé si esta es la última vez que yo la voy a ver. O sea, la imagen que él tiene de mí en ese momento fue entrando al hospital y ya no supo más de mí. Qué ¿Me fuerte. entiendes? Ujú. Fue muy fuerte todo. Entro al hospital, obviamente, las medidas de seguridad, si tiene fiebre, y me meten a un cubículo, me ponen algo para el dolor y no se me quita. Me vuelven a poner algo para el dolor y no se me quita. El doctor dice: pónganle morfina. Me tuvieron que poner morfina para más o menos calmarme el dolor. Me empiezan a Ujú. hacer todos los exámenes, me meten a hacer un MRI, me hacen un montón de cosas y bueno, ahí es cuando me diagnostican que tengo un absceso tubovárico de 10 centímetros que ya estaba empezando a supurar, estaba empezando Ujú. a abrirse, era pus lo que yo estaba teniendo adentro. Yo entré entonces con un cuadro de sepsis, septicemia. Por Ujú. eso era la fiebre, por eso Por era el eso. dolor, y el doctor me dice, un doctor que además, sabes el tema del idioma, ¿no? Sí, esa es otra cosa, Es sí. un tema complicado. Aquí en Ujú. Miami mucha gente habla español, pero hay otras que no. Y Ujú. temas de salud, por más que tú te sientas seguro hablando inglés, cuando son temas de salud y cuando son temas así, tú necesitas que alguien te hable en tu idioma, Sí, ¿no? en tu idioma, completamente de acuerdo. Uf, entonces, claro, en ese momento me dicen: hay que meterte ya al quirófano. Yo me encomendé a Dios, a la Virgen del Valle, yo soy devota de la Virgen del Valle, y dije: Dios mío, en tus manos estoy, que no sea nada malo, y nada, los nervios, sola, entré a emergencia. Me recuerdo que me pidieron el teléfono de mi esposo, estuvieron en contacto con él por teléfono,
La operación se supone que iba a ser una operación de unos 45 minutos. La Ujú. operación fue una operación de 3 horas y algo porque tenía, la endometriosis estaba tan fregada, todo eso estaba saliéndose, lo del tubo, el Ujú. absceso, que tuvieron que quitarme el ovario izquierdo, me tuvieron que quitar la trompa y tuvieron que cortar un pedazo de intestino O sea que ya por la había endometriosis. invadido el tejido endometrial, había invadido varias zonas del cuerpo. Correcto, y había invadido los intestinos también. Entonces Ujú. quitaron un pedazo de intestino y todo y me dejan hospitalizada una semana. Una semana, Cris, que yo creo que allí cambió mi vida en muchos aspectos, porque entré en un cuadro de ansiedad. De hecho, yo tengo en mi teléfono celular un diario que yo hice para mí misma. Yo me grababa y yo era para tratar de darme ánimo y darme fuerzas. Y recuerdo que de ahí salió la frase que casi que me la tatuó: la salud es lo primero, porque yo lo dejé Ajá, pasar y yo lo dejé pasar. Entonces, sí. claro, estaba sola, sin nadie que me Ujú. visitara. Y en uno de esos días, creo que fue el segundo día, entraron como no sé cuántos médicos, nunca los había visto, y uno de ellos me dijo: mira, por cierto, no puedes quedar embarazada. Pero así, como Wow. que si te estuvieran diciendo, anda a comprar pan. La empatía, cero, Cero, cero cero, empatía. sí. Tú no puedes quedar embarazada, para que sepas, y si por casualidades de la vida llegas a quedar embarazada, tienes que venir a emergencia porque lo más seguro es que sea un embarazo ectópico. Yo me quedé así. Yo Wow. dije, Dios mío, y sin mi esposo al lado, sin mis padres, sin nadie. Fue una semana en ese hospital en donde lloraba, en donde daba gracias a Dios, pero volvía a llorar. Fue un proceso muy fuerte el entender además que no podía ser madre, que me habían quitado un ovario, que me habían quitado, ¿sabes? Todo ese tema y el tema de la recuperación. Pero bueno, salgo de ahí en el Ujú. 2020 con muchísima fe y con esa idea de reconectarme con Dios nuevamente, de entender que la fe, que la energía lo es todo, ¿no? Y que la salud es importante. Estuve bien hasta 2023, digamos. Yo seguía, ojo, yo seguía con unas reglas abundantes, seguía con dolores, pero no tenía quistes, no tenía nada. Porque Octubre eso del 2000, ocurre, todo lo que me ajá, cuentas ahorita, ya sabemos que ocurre durante la pandemia 2020. correcto, Y estuviste bien hasta el 2023. hasta el 2023. ¿Y Bien qué entre comillas, sucedió? Ajá. bien O entre sea, comillas, porque yo ajá, me salgo de todo este proceso, me quitan el ovario izquierdo, me quitan la trompa izquierda, me envían mi tratamiento, y cuando comienzo a menstruar nuevamente, otra vez los dolores, no tan intensos como aquella primera vez, ujú, pero digamos que ya yo me había resignado a que eso iba a ser parte de mi vida forever, que cada vez que yo iba a tener una regla era como una ruleta rusa. Yo no sabía cómo iba a venir el mes. Habían exacto. meses normales que no pasaba nada y habían otros meses catastróficos en donde me inflamaba, en donde me Ujú. dolía, y a nivel psicológico yo trataba como de aceptarlo. Pero era fregado, porque cada vez Claro. que yo sabía que ya me iba a venir la menstruación, que ya tenía los síntomas, Ya tu cuerpo era, Dios se ponía en mío, alerta. O sea, ¿cómo va a exacto. ser Dios mío, esto? ¿qué va a pasar esta vez? ¿Me va a doler mucho? ¿No me va a doler? ¿Qué hago? ¿Sabes? Eh, en el 2023, ojo, yo entro con una doctora aquí muy buena, siempre revisándome constantemente todos los años. Ya dije, no me va a volver a pasar lo de 2020, que tengo Ujú. dolor y lo dejé pasar. Y en el 2023 comienzo a tener otro dolor en el ovario derecho. Otro dolor Ay, parecido al del 2020. Inmediatamente llamo a mi doctora, le digo, me está pasando esto, yo necesito que usted me vea de emergencia, porque claro, ya estoy paranoica, ¿no? claro. Me hacen todos los exámenes nuevamente y me dicen, tienes 3 quistes en el ovario izquierdo, hay que operar. Y yo le digo, no, Esta sería la tercera operación. hacer operación, exactamente. Y yo le digo a ella, si usted ya me va a operar y me va a quitar eso me va a volver a abrir, ¿verdad? Ujú. Quítemelo todo, hágame una esterectomía. Ella es de los tipos de médico que está negada a hacerte una esterectomía. Yo cumplí en marzo 44 años. Siendo En tan ese momento joven, yo claro. tenía 42 Ujú. cuando me lo diagnostican nuevamente en el 2023. Me dice, no, que tú estás joven, que no sé. Le digo, igual ya a mí me dijeron que yo no podía tener hijos. Le dije yo, o sea, yo lo que quiero es calidad de vida. Yo no hago Mm. nada con unos ovarios y con un útero que no me está sirviendo de nada, sino para amargarme la vida. Decido irme a una segunda opinión.
Ujú. porque ya como ella estaba negada a operarme, consigo a un médico que me lo recomendaron muchísimo, el doctor Luis Méndez, que además de ginecólogo es oncólogo. Ah, Y yo dije, bueno, fabuloso. yo creo que este es el médico que me vamos a ver. Empiezo a contarle todo, ve todo lo que me vuelve a hacer los exámenes y me dice, hay que operar. Por tus antecedentes, me dice él, por todo lo que tú has pasado, tú eres una candidata más propensa a que puedas sufrir más adelante de un cáncer de cuello uterino. Entonces, si ya no, si tú estás segura, me dice, ya tú estás segura, ya tú sabes que no vas a poder tener hijos y tal, vamos a operar. Y me hacen mi histerectomía. Cuando el doctor, yo salgo de la operación, que me quitan el útero, me Ujú. quitan, a mí me quitan todo, porque hay gente que le dejan un ovario. A mí me quitaron todo. Me dice, cuando quitamos todo, había una neoplasia. Eso ¿Eso significa, sí qué significa? Ajá. neoplasia cancerígeno significa que en unos años tú tenías una alta probabilidad de padecer de cáncer. Wow. O sea Lo que vimos, tomaste la decisión tomé la correcta. decisión correcta. Y desde ese día, te estoy hablando que eso fue un 14 de febrero del 2024. Estamos en el 2025, ya tengo un año y algunos mesecitos, algún año y un mes de haberme operado. ¿Y cómo Y te has te digo sentido que ahora? es la mejor decisión que pude haber tomado. De verdad te lo digo. O sea, no me arrepiento ni un solo día. Yo no sé lo que es dolores. Yo, obviamente, hay otras consecuencias. La Ujú. esterectomía tampoco es de color rosa. No. Tengo dolores en la cadera porque mis órganos se están reacomodando. Ahí ya no hay nada. Entonces, tengo que estar muy pendiente de lo que es un posible prolapso, hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas. Tengo un reemplazo hormonal, Eso te iba tengo a que tomar preguntarte si hormonas de por toma, vida. ajá, que tienes que tomar hormonas. Yo estoy utilizando parches de estrógeno y estoy tomando progesterona, son las dos hormonas. Hace un mes más o menos fui al médico otra vez, me hicieron todo un perfil hormonal completo y oficialmente soy una mujer menopáusica, obviamente. Esas Soy una mujer. menopausias que sentías porque las vivimos, sabemos cómo eran, Ujú. cuando nos inyectaban ese medicamento para la Sí. endometriosis que nos producían un calor, que yo Ujú. recuerdo que estaba yo trabajando en la universidad y yo estaba con mi abanico, la gente diría, bueno, ¿ya qué le pasa, no? Yo con mi abanico, o sea, con 33 años con un abanico Exacto. y yo venía estaba en un lugar donde hacía frío, o sea, aire acondicionado, y yo con el abanico y con calor, ¿no? Pues yo no le podía Ujú. estar explicando a todo el mundo, no, lo que pasa es que yo en el Exacto, 2014 exacto. me pasó esto y esto y esto, ¿no? ¿Cómo la sientes ahora? ¿Es El similar o reemplazo es totalmente hormonal distinta? no es distinto porque en este caso el reemplazo hormonal ha evitado que yo pase por todo ese proceso que pasé la primera vez y que Ok. normalmente pasan las mujeres. Lo que me explica mi doctor que hoy en día las hormonas están tan avanzadas Ujú. que prácticamente incluso te dan hasta más energía. Lo único Ok. que yo pudiera notar, si te digo con sinceridad, además de los dolores en la cadera, que te digo que no es nada del otro mundo, cuando uno ya siente dolores de endometriosis, cualquier dolor es nada. De verdad que Ujú. no somos muy buenas soportando el dolor, ¿no? Es que me hacen quizás aumentar un poquito más de peso. Tengo que estar muy pendiente de mi alimentación para no subir Ujú. tanto de peso como subí en ¿Cómo Venezuela subiste mes? cuando tuve Claro. la primera vez. El doctor me cuenta que hoy en día, obviamente la medicina está tan avanzada que las hormonas incluso te ayudan a tener más energía, estar más activa y a no padecer todos estos síntomas normales que ocurren con la Claro. menopausia, los calorones, la resequedad vaginal, el desgaste, incluso el tema de las arrugas, de verse más joven, etcétera, ¿no? Él me dice que todavía hay mujeres que tienen miedo cuando se hace una histerectomía de acudir al reemplazo hormonal y prefieren no hacerlo y resulta que después eso desencadena un montón de cosas como por ejemplo la osteoporosis, la osteopenia, hay que estar muy, muy pendiente de todo eso. Yo, pues, siempre no he tenido miedo ni he puesto entredicho la medicina. La medicina está para seguirla, para mejorar nuestra calidad de vida y en ningún momento dudé de decirle que no al reemplazo hormonal. Ya tengo un año prácticamente con mi reemplazo hormonal y me ha ido bastante bien, gracias a Dios.
Qué maravilla, ¿no? Y yo creo que lo mejor es saber que no tienes dolor. Eso Ujú. es un alivio tremendo, o sea, es una cosa que te da como una Es libertad absoluta, maravilloso, es maravilloso. es maravilloso porque además a nivel psicológico te sientes bien. No es cada vez que está llegando el calendario, ya tú sabes que se acerca la fecha de que te iba a venir la menstruación y entonces tú empiezas ya, sabes, con esa paranoia. ¿Será que voy a tener que faltar al trabajo? ¿Será que me va a doler? ¿Será que tal cosa? No, no, es una libertad muy grande. Sí, está el tema de que no pude ser madre, está el tema de que no tengo mis órganos reproductivos. Estuve leyendo mucho de que hay mujeres que caen en depresión una vez que entienden que ya no tienen su órgano reproductor. A mí no me ha pasado nada de eso. Yo me siento libre, me siento feliz. Ya él cumplió la función que tenía que hacer. Yo creo que su función en mi caso no, obviamente no fue que yo fuese Hiciste, madre, ajá. sino hacerme más fuerte, entender muchas cosas de mí, sacar de mí muchos talentos, unir más mi matrimonio. Mi esposo ha sido una pieza fundamental en todo este tema de mi endometriosis. Él jamás me exigió nada, jamás me dijo tienes que quedar embarazada, porque conozco de casos en donde a juro los hombres tenían que, le exigían a mis amigas que tenían que quedar embarazadas, a juro. Él me dijo, si Dios quiso que fuésemos tú y yo, somos tú y yo, ya está, nuestra familia chiquitita, pero que no falte amor. Y él ha sido un apoyo muy grande y muy fundamental, y yo creo que en ese tipo de enfermedades como la endometriosis, la familia, tus seres queridos, tus amigos, tus seres cercanos juegan un papel muy importante. Y la comprensión, porque a veces Ujú, personas a nuestro alrededor no son empáticas, como tú ujú, decías. No lo son los médicos y muchas veces no lo son a veces también los familiares, en el sentido, o las amistades. Dicen, oye, pero yo no creo, o sea, a mí también me pasa, yo también tengo dolor de vientre y ujú. yo también salgo a trabajar y yo también voy, ya va, pero esto es distinto, Correcto. esto es otra cosa, esto te imposibilita de hacer tus actividades naturales. Yo recuerdo que con uno de los doctores que yo tuve, él me dijo, mira, Cristina, cuando a una mujer, lo que pasa es que hay muy poca información sobre esto, cuando a una mujer se le imposibilita hacer sus actividades cotidianas porque tiene la menstruación, ahí hay algo. Correcto, correcto. Ahí algo en tu organismo no está funcionando bien y eso hay que revisarlo. Lo que pasa es que hay muy poca información y lo sigue habiendo sobre la endometriosis. Ya hay todas unas organizaciones, también hay campañas, también hay todo un estudio en función a esto, pero sigue habiendo todavía mucho desconocimiento y lo importante de que historias como la tuya sean contadas para que más mujeres sepan cómo enfrentar la enfermedad. Y fíjate que a través de mi experiencia, por ejemplo, me he topado con muchas compañeras de mi trabajo que tienen los mismos síntomas que yo y que durante años ellas han creído que es normal. Ujú. Y te puedo decir, en Univisión, alrededor de mí, habemos aproximadamente 6 personas, 6 mujeres con endometriosis. O sea, es una cosa que se ha ido detectando, detectando y que ya se va empezando a derribar esa idea de que la regla, si te duele, es normal, no pasa nada. Porque además, no quiero sonar como una feminazi, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad patriarcal y Sí, es se nos así impuso a la mujer que tenemos que aguantar dolores y no es así. y no es así. Entonces hay que entenderlo y hay que luchar porque haya muchísima más información sobre esta enfermedad. Esta información que ni tú ni yo en su momento tuvimos. Tuvimos, exactamente. Y que las cosas hubieran sido distintas, pero a veces tenemos que transitar también algunos caminos no muy agradables para poder hacer llegar y hacer entender también esos procesos y esos problemas de salud que enfrentan muchas mujeres y decir, oye, aquí, y que haya más información, ¿no? A veces Correcto, uno como que paga ese precio. es Eh, así. Conversando un poco sobre la endometriosis, de repente vamos a saltar en ese proceso de resurgimiento, de renacer de todos esos procesos eh, de quirófano que tuviste que enfrentar, dolorosos también, decisiones que tuviste que tomar, otras decisiones que tuviste que abandonar. Viene una parte que yo he visto en ti, que lo he visto a través de las redes sociales, que es una manera muy creativa de tu expresarte.
ya sea a través de tus accesorios, ya sea a través de la vestimenta, ya sea a través de lo que haces con las manos. Entonces, cuéntame, ¿qué significa el arte para ti? ¿Cómo el arte también te ha ayudado a ti a reencontrarte con ese aspecto más espiritual? Fíjate, ha sido es un proceso muy cómico, ahorita le digo cómico, ¿no? Pero si tú te pones a ver, es una cosa loca, ¿no? Porque yo crecí jurando y perjurando que yo era mala con las manos, que yo era mala con las manualidades, que yo no sabía recortar, que yo no sabía coser, que yo no sabía, porque eso fue lo que se me dijo desde que yo estaba chiquita, ¿no? Mi mamá me dijo, no, tú eres igual que yo, tú eres mala con las manualidades. Y yo siempre lo que tenía que ver con pinturas, con arte, nada que ver. Aunque yo soy Piscis y los Piscis somos muy artísticos por naturaleza. Y a mí todo lo que tenga que ver con el arte me encanta, pero no me había atrevido nunca a hacer algo, ¿no? Por mis Ujú, propias manos, digamos. Durante todo este proceso, a partir de este 2020 que te cuento con la endometriosis, la operación, empiezan también a surgir en mí problemas o temas psicológicos, ¿no? Caigo en una ansiedad, me diagnostican además ADHD o TDAH. Entonces trato incluso de buscar alternativas y herramientas para calmar un poco mi mente, porque mi mente estaba muy acelerada, ¿no? Y yo decía, ¿qué puedo hacer que me pueda ayudar? Y me topo con este concepto acá en inglés que se llama scrapbooking. Y ujú, empiezo a ver videos, ¿no? De esto. Y digo, esto me gusta porque no hay reglas. Es decir, no tiene que ujú. quedar esto perfectamente estructurado. No, no, no. Aquí es libertad creativa. Hasta lo más que tú, más loco que tú puedas hacer, eso va a quedar ahí y va a ser hermoso porque es único y está saliendo de tu creatividad. Y entonces comienzo a meterme en todo este mundo del scrapbooking, recorto, rasgo, combino materiales, empiezo a dibujar, sigo dibujando mal, pero no me importa. Pinto con acuarelas, con pinturas acrílicas, empiezo a hacer técnicas de mix media, empiezo a utilizar telas, pero también utilizo metales, empiezo a retomar lo que era mi marca de Dissimilar, de joyerías, empiezo a hacer collares como este que tengo, pulseritas. Bueno, ayer Wow. anoche en una de estas me hice yo misma esta cadenita, ¿no? Y empiezo a darle prioridad a mi parte creativa, a mi parte artística, que la tenía dormida por esa idea errónea de que yo no era buena para las manualidades. Y empiezo a entender que a través del arte puedo sanar muchas cosas en mi salud mental, eso que llamamos el arte terapia. Ajá. Y comencé a volarme creatividad, comencé a trabajar con el Junk Journal, hasta el sol de hoy tengo que 4 o 5 años haciéndolo y te puedo decir que ha sido una absoluta bendición para mi salud mental, para controlar mi ansiedad, para controlar mi mente que a veces no para, ¿no? Esa cantidad de cosas que a veces unas vocecitas que te dicen, Ujú. esto te va a salir mal, así no es, estás enferma, tal cosa, te van a botar de tu trabajo, qué sé yo, la cantidad de cosas a veces que la mente te empieza a decir y tú dices, ya va, ahí voy a hacer un stop. Entonces, cuando tú te metes en el arte, tú te olvidas del mundo. Tú estás metida en tus colores, en tus papeles, en tus tijeras, en tus revistas, recortando y armando algo precioso y ahí se te calma Ujú. absolutamente todo. Para mí ha sido de verdad un bálsamo para el alma. Y lo es, el arte te transforma y te ayuda a conectar con lo esencial. Y parte también, no sé si en ese proceso de investigación que hiciste también, cuando te enteras de la endometriosis, pudiste desde el aspecto psicológico toparte con material que habla sobre cómo muchas veces la perfección o la estructuración, porque yo también lo soy, uno Ujú. tiende a dejar eso más a un lado, cómo eso también nos puede de alguna forma ir sembrando, por decirlo de alguna manera, esos procesos de enfermedad, ¿no? Cuando no le damos paso a ese proceso creativo, cuando le damos permiso a la creación, bueno, eso lo leí hace tiempo en un Ujú. libro que se llama Cuerpo de Mujer, que justamente es una enfermera, bueno, una doctora que hace todo un proceso de investigación, después te puedo pasar el libro si quieres, Perfecto.
hace todo un proceso de investigación sobre todos los quistes que tienen mujeres, porque además es ginecóloga, y descubre cómo o sea, ciertos patrones que están arraigados en la mente, así como tú decías, oye, a mí me dijeron, no eres buena con las manos, cómo eso puede de alguna manera ir bloqueando partes de tu cuerpo. Entonces, por ahí Sí, se de pueden hecho, ir ahorita que lo desencadenando. dices, recuerdo Ujú. que Erika de la Vega, no sé si llegaste a ver un podcast que tuvo con una señora que ahorita no recuerdo el nombre, ella también sufrió de endometriosis y ella justamente llega a todo ese momento en un momento álgido para ella porque se estaba separando del esposo, o sea, estaba pasando por momentos difíciles en su vida, ¿no? Ujú. Entonces, algo allí tiene que ver. Yo leía en estos momentos que es que uno no aceptaba su feminidad. Hasta ahí no llego. Yo No, una no, tú persona eres más femenina que yo, extremadamente, sí, imagínate. femenina. Exacto. Pero sí trato como de no darle poder al hecho, por lo que te decía, de que hay personas que creen, entonces, que como ya no tengo útero, entonces ya mi feminidad se fue, ya no, imagínate ese vacío que tengo allí, al contrario, lo que yo te decía, el útero en mi caso y desprenderme de él me ha dejado una reflexión, me ha dejado una lección importante en mi vida. Él vino a hacer lo que tenía que hacer y se fue para que yo renaciera como una nueva Y persona. hay un reconocimiento allí también de tu órgano. Exactamente, Y exactamente. hay una validación, y eso es importante también hacerlo notar para nuestro cuerpo físico y para nuestra salud emocional también, esa honra que se le da a nuestros Correcto, órganos por estar, por cumplir lo que ellos cumplieron en el momento que tenían que exacto. hacerlo. Y sabes que con este tema de la terapia como arte, de la endometriosis, que aunque no lo veamos, sí está absolutamente ligado. No, nosotros estamos siempre pendientes de ver qué mal tiene nuestro cuerpo, de sanarlo, nuestro cuerpo físico, pero se nos Ujú, olvida aquí, se nos olvida nuestra mente, se nos olvida que esta cosita que tenemos aquí adentro ujú, es importantísima, porque si lo que tenemos aquí adentro no está funcionando bien, todo nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta que Dios creó, deja de funcionar. Y entonces, en mi caso, a mí me pasó también por estar tan metida en el peo de mi salud física, por la endometriosis y ujú, todo, empecé a descuidar mi salud mental. Y mm. por eso es que también a los 40 y pico de años es que me vienen a diagnosticar el TDAH. Yo empiezo a entender un montón de cosas y empiezo a perdonarme un montón de cosas, porque yo decía, ¿por qué soy tan desorganizada? ¿Por qué soy tan impulsiva? ¿Por qué hablo tanto? ¿Por qué me Ujú. cuestan tantas cosas? Siempre como que me lo recriminaba y resulta que eso tenía un porqué. Ahora que conozco que tiene una relación directa con el ADHD, me perdono por recriminarme tanto, pero también estoy consciente para no cometer los mismos errores. Entonces creo que el tema de la salud mental y el tema de la salud en general es algo que no podemos dejar de vista, es algo que no podemos dejar pasar, porque así como tú haces tu chequeo todo médico todo el año, hay que estar pendiente de nuestra salud mental. Y si cosas tan espectaculares como el arte nos hacen bien, ¿por qué entonces no darle la bienvenida a nuestra vida a eso? Me encanta, sí. Y tener, como tú dices, ¿no? Ese médico de la salud física, pero también ese médico que de la salud emocional o ese aspecto artístico que nos implemente, que nos ayude, que nos haga crecer, que nos sane el alma, porque eso Exactamente. también es fundamental. Y ojo, importantísimo, si uno siente que de verdad hay un problema allí, buscar ayuda con un profesional. Porque tú sabes que hoy en día es increíble que todavía haya gente que piense que si tú vas a un psicólogo o un psiquiatra es porque tú estás Sí, loco. sí, ¿Sabes? sí, Como que sí. le tienen un estigma allí todo mal y no es así. Y en mi caso yo lo hice, yo busqué ayuda psicológica que me ayudó muchísimo mi psicóloga. Pude entender muchas cosas de mí, pude sanar muchas cosas de Ujú. yo de pequeña, la de la niña que estaba allí, ¿no? Y me ayudó y cuando tengo la oportunidad vuelvo y hago terapia, porque no puede ser esto un tema de un tabú, la salud mental no puede ser un tabú. Correcto, así tiene que ser. Fíjate que ya acercándonos al final de este rompecabezas personal, ahí tratamos de ensamblar dos palabras, renacer y crear. Ujú. Me gustaría siempre a mis invitados, la primera vez al podcast, yo les hago unas preguntas que tienen que ver mucho con el concepto.
Yo te pregunto, si Joan tuviera un rompecabezas personal sobre sí misma, ¿en cuántas piezas se reconstruiría? Uf, 50, 100 piezas, ¿cuántas serían? yo creo que muchísimas, porque Una cantidad para hacer un aproximado. mira, más de 500. ¡Wow! Porque es que yo me he dado cuenta con el tiempo, Cris, con los años, que soy súper compleja. Porque es aceptar el tema de que yo siento, como te decía, hay muchas Joan. Yo te decía, la Joan Ajá. que está en el tema creativo, la Joan de la moda, la Joan periodista, la Joan seria, ¿no? Está la Joan que le gusta el tema de los oráculos, de la espiritualidad. Está la Joan que le... O sea, es una cantidad... Y yo hoy en día amo y acepto a todas esas cantidades de Joan que habitan en mí, porque antes era como que yo decía, pero ¿por qué me tienen que gustar tantas cosas a la vez? ¿Por qué yo no me especializo en una? Era un tema, ¿no? Para mí eso era como, Te confrontaba. me confrontaba y decía, pero ¿por qué? No lo entendía. Y sentía que eso, si hacía esto, le restaba credibilidad a esto y así estaba, ¿no? Cuando abracé todas estas partes de mí, resulta que ha salido mi mejor potencial, que ha salido la mejor versión de mí misma. Entonces, por eso que te digo, es un rompecabezas con muchas partes diferentes que además esa cantidad de piezas creo que representaría incluso los años en los que tuve que darme cuenta que eran muchas partes de mí que hacen lo que soy hoy en día. Y si ese rompecabezas se construyera en palabras, ¿cuáles fueran Ujú. las primeras 5 palabras que lo conformarían, que A te ver, conformarían a ti? yo creo que resiliencia, Ok. creatividad, definitivamente, fe. También pudiera ser color. El color siempre tiene que estar en mi vida. Sí, eso Tengo es que ser colorida. característico. Sí, sí. Color y pudiera ser incluso, sí, el renacer. La palabra renacer creo que tiene mucho que ver con todo este proceso que he pasado a lo largo de los años. Maravillosos. Y si tú tuvieras que enviarle ese rompecabezas a alguien, ¿qué color tendría? El Ahora que te... rompecabezas Sí, a ti que te gustan los colores. tiene que ser uno solo. Bueno, pueden ser varios. Yo creo que tendría todos los colores habidos y por haber, o sea, obviamente mira cómo me estoy vestida el día de hoy, ¿no? O sea, Y, y ¿sabes algo, Cris? ajá. Hace unos años, incluso cuando estábamos en la universidad, yo era súper de colores tierra, colores marrones, gris, y fue como a partir de los 30 años que yo dije, yo como que me gusta agregar color a mi vestimenta, y de ahí me he parado, o sea, el unicornio y yo, el color le da mucha alegría a lo que soy yo, a mi personalidad, porque yo soy así, yo me río, yo hablo con todo el mundo, o sea, yo siento que yo soy una persona alegre y si soy una persona alegre, ¿por qué no transmitirlo a través de lo que yo utilizo? Así que ese rompecabezas tendría un montón de colores, un ¿Y montón de colores. qué olor tendría? ¿Qué olería? A fresas, me A viene a la mente fresas. inmediatamente las fresas, me fascina el olor a fresa. Dulce, vainilla también. Ay, perfecto. Gracias, Joan, por este espacio, por contar tu historia, por ser tan cercana también, por permitirme el espacio de conversar hoy domingo, que estamos haciendo esta grabación, así que estoy muy contenta de haberte tenido en este rompecabezas. Gracias a ti, Cris. Qué bueno retomar nuevamente el contacto. Y nada, ojalá que esta conversación le llegue a esas personas que a lo mejor están dudando por alguno de estos temas y que toque su alma y que también sea un bálsamo para ellos. Muchas gracias por tomarme en Gracias a cuenta y ti. por esta entrevista. Esto fue Rompecabezas Personal. Rompecabezas personal.